y Señor de señores, ofrecemos todo, para el Rey de Reyes y Señor de señores, le damos todo. Bendito es el Señor. Él es la roca, Él es la peña de Oreb. Y hoy día esa peña está brotando agua. De esa peña hoy día está brotando agua para refrescar, para saciar la sed. Bienaventurado aquel que bebe del agua de la vida, porque no tendrá sed jamás. Bendito es. El día jueves estuvimos hablando sobre el aceite de la unción, que la palabra dice un superior ungüento. Hasta el jueves yo pensaba sinceramente que era solo aceite con lo que se ungía al tabernáculo y al sacerdote, ¿cierto? Y el jueves estuvimos estudiando la palabra y veíamos que en realidad era un compuesto que llevaba aceite de oliva, pero que también llevaba otros 4 ingredientes que eran incienso, eran perfumados. Y que esa palabra, ¿cierto?, nos hablaba de Cristo. Esa palabra nos estaba hablando de que Dios, para consagrar algo o a alguien, en este caso usted, era necesario que eso fuera bajo, ¿cierto?, la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión. Que solo ahí, cuando Cristo hubiera completado esa obra, el de rescate, el Espíritu Santo podía venir. ¿Y para qué ha venido sobre la iglesia? La unción ha venido para separar, para consagrar, para el ministerio. Ha venido para darle a usted cobertura. La unción que Dios ha puesto sobre nosotros como hijos es para ser apartados. Es para señalar que usted es especial para Dios. Y que cuando el enemigo usted lo ve, no se está metiendo con cualquier persona. Amén. A él le queda muy claro que cuando él a usted lo quiere tocar, dice la palabra, está tocando a la niña de sus ojos. Amén. Yo pensaba y tenía preparado el sermón pensando en que hoy día íbamos a hablar de la otra parte. Yo les decía que esto, la forma en que Dios se relaciona, es como una carretera de doble vía. Que por un lado estaba la forma en que Dios viene a nosotros a través de Cristo y su unción sobre nosotros. Y eso provoca que ahora nosotros podamos dar alabanzas, que era el incienso que sube, lo que el sacerdote quema en el lugar santo. ¿Se acuerda que antes de la cortina hay una cajita donde el sacerdote debía quemar incienso en la mañana y en la tarde? Primero él unge y consagra, lo capacita para poder acercarse, para que ahora él pueda dar sacrificios. Yo pensaba inocentemente que íbamos a hablar de eso. Y cuando estaba haciendo el tema ayer, estaba en eso y lo leía y algo dentro me decía, no. Era una sensación de no conformidad. Y como a las 7 de la tarde, un poquito porfiada, le digo al Señor, ya Señor, pero si no es eso, ¿qué? Y me dice, yo no he terminado con el tema anterior. Yo quiero que hables, me dijo el Señor, me decía, quiero que hables sobre que yo los cubro. No se trata de lo que nosotros damos. De hoy día iba a hablar de lo que nosotros le damos. Me dijo, no. Yo quiero que tú hables de lo que yo les doy a ustedes. Y yo sé que al hablar de Él y glorificarle a Él, espontáneamente sale adoración. No es necesario hablar de lo que nosotros le damos. Si nosotros hablamos de Él, va a despertar adoración. Si aquí hay hijos de Dios, va a despertarse adoración. Me decía el Señor, yo quiero que tú le hables a la iglesia. Él lo dice en una palabra. Usted sabe que cuando Dios habla dice una palabra, pero uno entiende todo lo que Él quiere decir, ¿cierto? Y el Señor me ponía la intención de que hoy día habláramos de que Él es un padre,
un Padre que quiere cobijar, un Padre que quiere cubrir. Todos los que son papás tienen ese instinto, y las mamás sobre todo, tenemos ese instinto de cubrir. Vamos a ver en la noche si están destapados y los tapamos. Y si lo vemos que andan con polera, abrígate. Y si sale a la calle, ponete chaleca. Y si está transpirado, que se tiene que abrigar. Y constantemente estamos preocupados de abrigar, de dar calor. Y Dios me decía que Él es así con nosotros. Quizás tú te sientes que Dios está lejos, que está aparte, que está despreocupado. Y el Señor me decía, yo quiero que tú le hables a los abatidos de corazón y que tú le digas que yo estoy cercano. Dios es Padre. Se nos olvida a veces que Él tiene sentimientos de Padre puros. Y Él siempre ha mostrado a lo largo de la palabra esta intención de cubrirnos, de protegernos, de escondernos. En el huerto, cuando el hombre pecó, Dios lo cubrió. Lo vio al hombre y a la mujer que estaban asustados, que estaban escondidos, que estaban avergonzados. Y el primer instinto como padre fue sacar pieles y cubrirlos. Si tú has pecado hoy día, si tú has hecho algo delante de Dios que te está atormentando, siéntete cubierto por su gracia. Cristo se ha vuelto una gran manta para ti, que te quiere cobijar y quiere esconder tus defectos. Usted siempre esconde sus defectos, ¿cierto? Si usted tiene una mancha, si usted tiene una espinilla, usted se la trata de cubrir. Bueno, no hay forma de esconder el pecado delante de Dios. Y Cristo ha venido a ponerse en medio. Él se comparó a una gallina que quiere cubrir con sus alas a sus pollitos. ¡Qué tierna escena! El Señor dice así: ¿cuántas veces, oh Jerusalén, yo he querido, cierto, como una gallina que esconde sus pollitos, tenerte cerquita mío y abrigarte? Hablábamos el jueves que Dios desea cubrirte con su unción. Como la mamá decíamos que frota al hijo, ¿cierto?, con bloqueador solar y lo deja blanco, como con estuco, como con pasta muro. Así el Señor, bien frotado por todos lados. Recuerde que los componentes que tenía el aceite de la unción tenían la capacidad de sanar el dolor, de refrescar, de alentar el corazón y también de espantar insectos y serpientes. Su cobertura no solo es para consagrarte y apartarte, sino también para protegerte. Y hoy día yo quiero contarte cómo Dios, y Él me hablaba de esto, y me decía que yo se los cuente. Quizás usted lo ha visto 1.000.000 de veces, pero el Señor me decía, vamos de nuevo. Y el Señor me decía, explícale a la iglesia que yo soy su techo. Que yo soy su techo. Que conmigo, bajo mi techo, están seguros. Y hoy día vamos a hablar un poquito sobre las mantas, las cubiertas que llevaba el tabernáculo. Porque el tabernáculo lo que contenía era la presencia de Dios, ¿se acuerda? Esa tienda que Dios le mandó a Israel que construyeran mientras estaban en el desierto, y le dio muchas órdenes con respecto a cómo, qué, medidas, forma, diseño, todo estaba decidido por Dios. Y usted sabe, si usted ha estudiado el tabernáculo, sabe que todo estaba fríamente calculado, y está hablando de Cristo. Todo, todos los colores, todos los materiales, todas las medidas, todo es Cristo. Cuando a uno le dicen, a mí lo que no me gusta de lo evangélico es que son muy fanáticos, hay alguien más fanático que nosotros, Dios. Dios es fanático de Jesucristo y lo puso por todos lados, para que donde usted mire, usted vea al Hijo. ¿Ha visto esos papás chochos que andan con la foto del hijo y hablan del hijo y tóquele al tío hijo y viven, ¿cierto? Que ojalá todos le prendan velas y flores al hijo. Alguien que está orgulloso. Bueno, si hay alguien que puede estar orgulloso de su hijo, es el Padre. Que en todo momento, como decía Sebastián en la reunión de jóvenes, en todo momento se mostró humilde y él dio cuenta de su lealtad a Dios. Él dijo, de los que tú me diste,
en la mano, Padre, los he guardado todos. Ahí está usted. ¿Usted cree que se está cayendo entre medio de los dedos? No. Si usted siente que se está cayendo entre medio de los dedos, tenga la seguridad que Dios tiene dos manos y a usted le va a recoger con la otra. Y lo va a volver a poner. ¿Cuántas veces le ha recogido a usted? ¿Puede dar usted testimonio de que usted tiene un Dios que no se le escapa a nadie de las manos? ¿Nadie? El orden de las cubiertas. ¿Cómo Dios es tan perfecto? Yo estaba adorando delante y le decía, ahora veo, y yo decía, ¿cómo es una salvación tan bien planificada? Cuando a uno le hacen de repente, a mí no me ha pasado, pero cuando hacen un cumpleaños sorpresa de repente, ¿cierto? Están todos concertados. Y la persona inocentemente no se da cuenta de nada, que lo sacan a dar una vuelta y le inventan chamullo para que no esté, ¿cierto? Y cuando llega y ve, y todo sorpresa, empiezan como todas las piezas a calzar. Y dice, por eso, y por eso, y la torre, por eso. Bueno, nosotros miramos nuestra salvación y usted mira el tabernáculo y usted dice, es Cristo, por eso. Cada cortina, cada una, son 4, nos hablan de la preciosa salvación y cómo Dios ordenó esta salvación tan grande para asegurarse que nadie se le fuera en collera. ¿Saben? Usted no es ese caso imposible como que Dios con usted no va a poder. Si Dios lo escogió, Él puede. Él puede. Son 4 cortinas las que llevaba este tabernáculo. Era un tabernáculo grande, era una caja tenía como 5 metros de alto, como unos 6 metros, 7 metros de ancho, unos 12 de largo. Y en paso, dijera el pastor. Y ese tabernáculo llevaba cortinas. Amén. Y Dios las describe. Cada una, todas diferentes. Y vamos a partir de la que estaba más afuera, hasta que lleguemos a la que está dentro. Para que entendamos cómo Dios es perfecto. La cortina que estaba más afuera era una cortina de piel de tejón. El tejón es un animal muy común. Algunos dicen que era como una foca, un animal medio entre marino y terrestre, como una no una marmota, pero se usa en el hebreo una palabra extraña que a los investigadores les ha costado definir a qué animal puntual se refiere. Lo que sí se sabe es que era un animal que tenía una piel muy común, era un pelo que no tenía ni un brillo. No era de leopardo, no era de puma, era una piel muy normal. Y esta piel de tejón nos muestra a Cristo, pero también nos muestra a nosotros. Y yo quiero que hoy día entendamos esta doble visión que Dios quiere enseñarnos. Cristo era totalmente humano, hombre. Cuando usted habla de Cristo, para muchas personas, Jesús es solamente un personaje histórico, si es que existió, porque no hay ninguna prueba, ¿cierto? Entre comillas, los argumentos del que no cree. Y aún así, para el que cree, era un hombre común y corriente. Para muchos era un simple profeta, un hombre que tuvo mucha influencia, un maestro de la época y nada más. Y la verdad es que el propósito precisamente era presentarse así, que no tuviera hermosura, que no tuviera ningún atributo natural, para que el que lo recibiera fuera solamente por revelación. Pero también, aparte de mostrarnos a Cristo, que era 100% humano, nos muestra a nosotros. Y este es el sentido que Dios me decía que habláramos hoy día y que nos gozáramos. Porque cuando Dios mira el tabernáculo, que es el lugar donde Él vive, ahí Él puso su presencia. Él desde los cielos mira y dice, ¿dónde está mi casa? Y nos mira a nosotros. Pieles de tejones, sin ni un brillo. No somos exclusivos. No tenemos atributos. Todo lo contrario, lo defraudamos todos los días. Es como ese
ese papá, ¿cierto? Decíamos que se enorgullece del hijo, pero tiene otro que le salió medio oveja negra. Le salió uno brillante, que tiene logros académicos, y le salió uno que le cuesta, que lo pasan llamando de la inspectoría. Está Cristo y está usted, po. Lo que hay. Cuando Dios mira hacia la tierra, así te mira débil. Y dice la palabra que Él se acuerda que somos polvo, que Él se compadece de nuestra debilidad. Como cuando usted ve a su hijito que está tratando de hacer algo y no puede y no le resulta. Y usted se agacha al lado de él y le dice, ¿te ayudo? Y usted lo sabe hacer perfecto. Pero él lo quiere intentar y no le sale, amarrarse los cordones, hacer un dibujito. Dice la palabra que Dios se compadece. Y yo quisiera a usted transmitirle la intención que Dios tenía cuando me hablaba. Que a pesar de que Él está sentado en su trono, Él nos mira con tanta ternura. Y sabe que no te puede pedir más, porque tú no eres capaz de dar más. Alguien me decía, yo le exigí a mi hijo 7, y hoy día me doy cuenta que da para el 4. Tú ni eso, iglesia. Pero Dios hizo provisión. Y Él puso debajo de esa piel de tejón otra cortina. Y esa cortina era de pieles de carneros teñidas de rojo. Usted sabe que el carnero es un animal real. El carnero tiene unos cuernos grandes y era un símbolo de realeza. Pero es un Cristo, un rey que se identifica con nosotros y está teñido de rojo. Porque el Mesías tenía que venir a esta tierra para tomar tu lugar, tomar tus pecados, tomar tu debilidad. E hizo todo, dijo, para cumplir toda justicia. Se bautizó sin tener necesidad, se humilló, fue crucificado y Él se convirtió en la ofrenda por el sacrificio de tus pecados y míos. ¿Para qué? Para que tú fueras habitación de Dios. Para que cuando Dios inclinara su rostro no solo viera tu debilidad, sino que viera su sangre. Para que en Él tú fueras aceptado. Para que en Él tu fealdad se convirtiera en hermosura y tu maldición se convirtiera en bendición. La sangre que Cristo derramó en la cruz paga por nuestros pecados. Y esta cortina de piel de carnero teñida de rojo, Dios la puso, se aseguró de ponerla en el techo para que cuando Él mire desde arriba y vea tu debilidad, que tú mereces todo el castigo y toda la ira, Dios también viera la sangre, el rojo. Y por amor a Cristo, dijera, te perdono. Usted todos los días, anda con una foto de Cristo pegada atrás. Y Dios lo ve, usted se da vuelta y Dios mira la foto y dice, de veras que lo amo. Usted se equivoca, usted comete pecado. Y Dios dice, te amo. No me puedo enojar contigo. Solo puedo sentir misericordia. La tercera cortina, desde afuera hacia adentro, es una de pelo de cabra. Uno dice, ¿por qué Dios escogió estos materiales tan extraños? Porque todo nos habla de Jesús. ¿Sabe que cuando ellos hicieron el tabernáculo no entendían? Ellos pensaban quizá en cosas naturales. Leía una página del Instituto del Templo, los judíos que están tratando de reconstruir el templo y hacen muchos estudios con respecto a las ordenanzas de los sacrificios y todo. Y ellos explican de manera natural por qué la piel de tejón, por qué la piel de cabra. Y su explicación es simplemente porque había que cuidar para que la madera no se fuera a podrir, había que tener algo que
botara la lluvia, por eso esa piel, porque era impermeable, para que no se pudriera, para que no se pasara el agua para abajo, ¿cierto? Porque es una carpa y también llovía. Estaban en el desierto, pero también llovía. Entonces la idea era, ¿cierto?, que ellos decían, esto era por un tema de humedad, que fuera impermeable. Pero nosotros sabemos que es más que eso. Nosotros sabemos que la salvación que Dios proveyó es perfecta. Cuando hablamos de esta, quizás de todas las que hay, esta es como la más rara. ¿Qué relación tiene el pelo de cabra? Pero quizás esta de todas las cortinas es la más linda. Porque en el día de la expiación el sacerdote debía tomar 2 chivos para el sacrificio. Y él ponía las manitos sobre el chivito y declaraba los pecados de Israel. Uno era mandado al desierto y el otro era sacrificado, como una señal de que los pecados, nuestras transgresiones, dice el Salmo, están tan lejos, Dios las envió tan lejos. Así como está el oriente del occidente, así están de lejos nuestras transgresiones. Así de lejos está nuestro pecado hoy día de nosotros. Y este chivito que era tomado y lo largaban al desierto, se iba hasta que se perdía, donde ya no pudiera ser encontrado. Así tu pecado ya no puede ser encontrado. Y si algún pecado que tú ya confesaste se te vuelve, es porque el diablo te lo fue a buscar y te lo trajo. Pero el deseo de Dios es que se vayan lejos. Este otro chivito que era sacrificado, ¿cierto?, era el sacrificio de expiación que se hacía una vez al año. Y esta cortina nos dice que el Mesías venía a justificar a la humanidad. Era una cortina blanca de piel de cabra, limpiecita. Pero a diferencia de todas las otras, y en esto Dios es tan espectacular, porque las cortinas todas estaban hechas de franjas largas. Eran franjas como de 13 metros y tanto por 6, así como por 1,80 m por 3, sí, largas, paños largos. Y tenían que ser enlazadas de grupos de a 5. 5, otras 5, y esas 5 se unían con unas especies de corchetes de oro. ¿Se acuerda que hablamos el jueves del número 5? ¿Se acuerda? Que tenemos 5 dedos y que hablaba que el 5 es el número de la responsabilidad. Y todas las cortinas tenían 5 y 5 que se unían con corchetes de oro. Pero esta en especial tenía 5 y en la otra tenía 6. Era la única que era diferente. Y sus corchetes, en vez de ser de oro, eran de bronce para unir estos 2 paños grandes. ¿Por qué? ¿Por qué una más? Porque esa más, cuando uno mira el tabernáculo, si esto fuera el tabernáculo, la cortina las cubría de aquí hasta aquí. Aquí estaba la puerta. Pero la de cabra era la única que tenía 5 y aquí tenía 6 y había una que bajaba, que sobraba. Y lo que sobraba hacia la puerta. Entonces cuando el sacerdote entraba y veía las columnas de oro y la cortina y veía, la única que él veía era la de piel de cabra que caía, la blanquita. Y esa piel blanca, ¿usted sabe lo que significa el blanco en la Biblia? ¿Por qué la novia está vestida de blanco? ¿Qué es? Es santidad, es justificación. La primera era tejón, tu debilidad y tu pecado. La segunda era la del cordero teñida de sangre rojo, el pago del pecado. Y la tercera era la de cabra, tu justificación, y cae. Si tú eres responsable de cumplir los 10 mandamientos, que eran estas 10 tiras, y Dios te hizo a ti justo, dice la palabra que Él puso 6, para que tu justicia fuera más grande. Si se inventara un mandamiento más, Dios también lo suplió. No solo tú eres justificado de los 10 mandamientos. Y si tú inventas un pecado nuevo, de ese también Dios te puede perdonar. Su justicia excede tu maldad. Es más grande que tu maldad. Es más grande que tu infidelidad, su amor. Su fidelidad es más grande que tú. Por eso la de pelo de cabra, su justicia cae.
Para que cuando tú entres a ministrarlo, tú sepas que tú estás entrando en justicia, que estás limpio, que así es como Dios te ve, si tú invocas a la sangre de Cristo. Por último, la cortina que estaba más abajo, el que era en el fondo cuando el sacerdote entraba ya al lugar santo, lo que él veía, el cielo raso, era una cortina que tenía hilos azules, púrpuras, escarlatas, que es rojo, y blanco, lino fino torcido. Y tenía bordado querubines. Y el propósito de Dios era que cuando el sacerdote entrara y él mirara, él sintiera que estaba en el cielo. Él le recuerda que lo que él está haciendo a ministrar es hacer lo que se está haciendo en el cielo, donde están los 4 seres viviendo adorando al Cordero. Él entra, cuando el sacerdote entraba, el propósito de él era que él mirara el cielo y se sintiera en casa. Sus pies eran descalzos y no había piso, él pisaba la arena. ¿Usted ha estado en Cucao cuando hace mucho calor? La arena de Cucao es como el desierto. ¿Se ha quemado los pies en Cucao alguna vez? Y lo único que quiere uno es llegar a pisar algo heladito. Y qué rico es tocar arena que ha estado a la sombra. Y uno se queda y la arena es heladita, es refrescante. El sacerdote venía de afuera del exterior donde había mucho sol. Y le recordaba que este piso quema, este mundo nos quema. Pero cuando él entraba al lugar santo había sombra, no entraba el sol. Y esa arena estaba fresquita, había reposo en ese lugar. Pero no solo eso, sino que él entraba a la presencia de Dios donde había reposo y miraba el cielo. Y el cielo estaba pintado con los colores del cielo, de la casa de Dios. El azul que nos hablaba que Cristo viene del cielo. El blanco que él era humano, sin pecado, dice la palabra, santo. El rojo porque él pagó el precio con su sangre. Y púrpura porque él es rey. El púrpura era el color de los reyes, una especie de morado. Todos estos 4 colores hablaban de Cristo, pero el sacerdote entraba y miraba y él asumía que Dios había dado la orden, pero no entendía por qué esos 4 colores. Pero hoy día nosotros sí. Hoy día cuando tú estás abatido, tú puedes levantar tu cabeza porque tú eres el templo. No es que tú entras, tú eres el templo. Tú eres el tabernáculo, tú eres la habitación de Dios. Y ese Shekinah que se manifestaba está todos los días en tu vida. ¿Has tenido momentos de presencia del Señor, de esos así, de llenura, como un tarro de leche condensada entre una olla de presión? ¿Has tenido esos momentos de presencia del Señor espectaculares? ¿Y por qué no los tienes más seguido? ¿Será que Dios cambia? ¿Será que Dios se arrepiente? ¿Será que a Dios se le olvidó? Dios quedó así. De esa última vez que Dios te tocó, Dios quedó así. A lo mejor tú estabas danzando con Él, a lo mejor estaban en una conversación íntima y Dios quedó ahí y quedó en pausa. Y tú saliste, te fuiste a tu casa y no has vuelto a eso. Y el día en que tú te dispongas y vuelves, sigue toda la acción normal. ¿En qué estábamos? Estábamos en que yo te estaba abrazando. Estábamos en que yo te estaba diciendo cuánto te amo. Sácale el botón a la pausa de una vez por todas. A lo mejor lo tienes harto tiempo en pausa el Señor. Y Él está dispuesto. Somos nosotros los que no nos disponemos. Esta cortina, Dios dispuso que fuera no la que Él veía. Si tú lo miras de afuera, Dios mirando desde el cielo hacia abajo, podría Él haber puesto la cortina más hermosa en primer lugar, como para mirar el cielo. Pero no es así. Esa cortina hermosa se la reservó a los hijos y la puso acá abajo. Él te mira y mira el tejón, mira con misericordia. Te mira a ti y entre medio mira a Cristo, su muerte y su santificación. Pero la cortina más hermosa se la reservó al sacerdote, para que en los momentos de necesidad tú puedas mirar a lo alto. No mires la arena. No, cuando estás en un problema, el propósito no es que mires la arena. Dios hizo una cortina más excelente, porque siempre hay un foco de atención, pero que no sea la arena, que no sea el mundo, que no sea la preocupación. Dios te está poniendo casi
luces aquí. Te tiene adornado el cielo, lleno de luces y de focos que dicen, mírame a mí, mírame a mí. Pero nosotros a veces andamos, ¿cierto? Como los pollos mirando el suelo y comiendo, encontrando algún gusano que comer. Pero la palabra dice que tú eres como las águilas. Y las águilas levantan la cabeza y miran al sol y vuelan hacia las alturas. Y no te estoy inflando con palabras de ánimo. Yo te estoy diciendo lo que la palabra dice. Porque es Dios quien quiere animarte. Dios me decía, dile a la iglesia que yo soy un papá y que yo los quiero cubrir. Y el tabernáculo, que eres tú, por favor eres tú, Dios lo cubrió, le puso techo, no lo dejó a la intemperie, no te dejó botado, no te dejó sin respuesta, hay respuesta. Me decía el Señor, yo soy la peña y hoy día yo estoy brotando agua. Pero no lo miremos como algo histórico, no mires el tabernáculo como algo histórico. Tú eres. Cuando tú adores, cuando tú entres a la presencia del Señor, confiesa lo que Él dice. Hoy día nosotros nos reímos, ¿cierto? Porque la palabra declarar está tan mal usada. O declarar, decretar. Pero la verdadera palabra, quizás si pudiéramos limpiarla un poco, es la confesión. ¿Qué es confesar? Confesar es decir lo que otro dice. Cuando están investigando, ¿cierto? Y no sé, un detective le dice al acusado, di que tú entraste a la habitación y que tú tomaste el arma y tú la mataste. Y el otro dice, sí, fui yo. Eso es confesar. Es decir la verdad. Es confesar lo que otro está diciendo. Entonces Dios dice, ¿qué digo yo? Yo digo que te amo. Yo digo que estás perdonado. Yo digo que yo he puesto todos los recursos del cielo a tu disposición y que te he bendecido con toda bendición espiritual. ¿Sabes para qué? Para que tú te pares sobre la circunstancia y puedas vencer sobre la angustia, sobre el temor a la enfermedad, sobre el temor a la muerte. A veces a nosotros nos da vergüenza reconocer que tenemos temor, porque sabemos conscientemente que como hijos de Dios no podemos tenerle temor a la muerte. Pero en lo secreto, a veces sí le tenemos temor. O cuando usted siente una puntadita por ahí, ¿no se pasa el rollo? Dios desea que tú te pares sobre las circunstancias. No importa lo que los profesores dijeron. No importa lo que el médico dijo. Tú tienes un pastor que pastorea tu alma y que te quiere reconfortar. Estas 4 cortinas, porque Dios todo lo hace grande, apoteósico. No solo te quiere cubrir con un techo, no, con 4 techos. Amén. Todo esto es una hermosa descripción de que el trabajo de Dios para rescatarte ha sido perfecto. Así como las 4 especias que tenía el aceite de la unción o este ungüento, las cortinas del tabernáculo también nos muestran a Cristo. Y que Él llegó a ser la ofrenda por el sacrificio, un sacrificio perfecto. Todas las cortinas estaban unidas con corchetes de oro. Es como si juntáramos ese paño y para unirlas le ponían como unos ganchitos de oro. Pero ¿sabes que la de piel de cabra tenía corchetes de bronce? Porque el bronce es un metal que puede resistir el fuego a las altas temperaturas. Por eso en el patio donde se quemaban los sacrificios por el pecado estaban hechos de bronce, para que pudiera resistir el fuego de la ira de Dios por el pecado. Y esta cortina era la única que sus uniones estaban hechas de bronce, porque tu justificación la obtuviste, porque la ira de Dios venía hacia ti y fue desviada hacia Cristo. Él pagó el precio, Él soportó el juicio, porque tú no lo hubieras soportado. Tú hubieras salido culpable. Así que Dios, nuestro Padre que nos quiere cubrir y arropar, dice la palabra que Él también fue ungido. ¿Por qué necesitamos la unción? ¿Por qué nosotros necesitamos ser cubiertos por Dios? Porque no podríamos servirle si no fuera porque Él nos capacita.
La palabra dice que cuando Cristo se presenta por primera vez en público y Él se presenta o presenta su ministerio, dice Lucas 4:18 que Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué estás oprimido hoy día? ¿Qué te oprime? ¿Qué te quita el gozo? ¿Qué te quita la paz? Dice la palabra que Él, el Hijo de Dios, fue capacitado para traerte libertad. Él tiene todas las credenciales, todos los títulos. Su currículum es espectacular, tiene todos los certificados, las hizo, todo. No sé qué otro calificativo para que usted lo pueda comprender. Pero Él lo tiene todo, no hay nada que Él pueda decir, me declaro incompetente. Sea lo que sea que tú estés viviendo, sea el conflicto que estés pasando con tu hijo, con tu nieto, con tu trabajo económico, dice la palabra que Él te ha ungido a ti porque Él es ungido. ¿Se acuerdan que hablábamos de la silla? Como pintar una silla, que eso es la unción y que todo lo que toque esa silla, todo el que lo toque o se siente va a quedar también pintado. Él dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y cuando Dios te mira, cuando Cristo se acerca a ti, no te mira de lejos, se te tira encima. Y si Él es pintura y la unción es pintura, te deja también a ti ungido. Por eso Dios era tan celoso con este aceite de la unción. Y le dice a Israel que nadie haga esta composición siquiera para olerla, porque no es para su deleite, es para mí. Nadie la podía hacer, a pesar de que fuera pública la receta, nadie podía hacer, a ver, ¿cómo será? Porque si no iban a morir. Dice, ningún extraño la podía oler, nadie se podía acercar, nadie lo podía tocar, porque es para mí. Y dice la palabra, y este aceite solo se va a usar cuando entre el sacerdote para ungirlo. No lo vas a usar para nada más, para nada más. Por lo tanto, si Cristo fue ungido, Él te toca a ti para que tú también quedes pasado al mismo perfume. Mira, estaba mirando en la página del templo un descubrimiento que hicieron, a ver si lo podemos abrir. No, a ver si, no sé si lo tengo. Pero decía que en el Qumran, que son las cuevas donde encontraron los rollos, ¿cierto?, de las escrituras, los arqueólogos encontraron en 1988 un descubrimiento muy asombroso, porque en una de estas cuevas, dice, está hablando de la página del Instituto de Israel, la página oficial, dice, encontraron en una de esas cuevas una pequeña jarra de más de 2000 años de antigüedad, que aún guardaba intacto un extraño aceite de color rojizo. Luego de extensos estudios, los científicos, junto a muchos grandes rabinos, concluyeron que esta era la única muestra sobreviviente del aceite balsámico, prescrito en la Torá para ungir tanto al templo como así también a los sacerdotes de Israel. 4 años después de este hallazgo, se descubrirían en el mismo complejo del Qumran la suma de 600 kilos de una sustancia orgánica rojiza que estaban dentro de un silo construido con rocas. Después de los análisis determinaron que extrañamente dicha sustancia rojiza contenía al menos 8 de las 11 especias que se utilizaban para hacer el incienso, es decir, la mezcla de incienso que se quemaba en el templo. Este es el que se quemaba el sacerdote. Pero los hallazgos posteriores fueron aún más sorprendentes.
Un par de años más tarde se presentó la muestra ante los dos grandes rabinos de Israel, que a su vez se le entregaron a sus propios químicos para analizar la cualidad orgánica. Para ellos, sugirieron que se quemara algo de esta mezcla con propósitos científicos, para lo cual hubo que utilizar ácido clorhídrico y no fuego. Y también que se quemara esa muestra junto con otras 2 especias halladas en otro lado de la cueva. Los resultados fueron asombrosos. Si bien las especias habían perdido algo de su potencia, no obstante ello, y a lo largo de 2 milenios desde su entierro, sus compuestos activos aún conservaban gran parte de sus propiedades originales. Más aún, el residuo de su fragancia permaneció en la vecindad por numerosos días después del experimento. Y muchas personas reportaron que su cabello y ropas retenían el aroma del ambiente. Aún más asombroso fue que el área de donde fueron quemadas estas especias cambió radicalmente. Había estado infectada desde hacía meses con hormigas, mosquitos y otros insectos que luego de la prueba del incienso desaparecieron. Es de destacar que hasta mucho tiempo después de la quema del incienso, ninguno de estos insectos fue visto por un buen tiempo. En el Talmud, según los rabinos consultados, esta desaparición de moscas e insectos ya estaba descrita en el Talmud, cuando se afirma que a pesar de los sacrificios rituales y con la gran cantidad de residuos orgánicos que esto generaba, aún así las moscas no se acercaban al área del templo. Y esto no es un dato menor desde el punto de vista judío. Las moscas de una energía impura estaban representadas en las civilizaciones paganas de aquella época por uno de los demonios más difundidos de la antigüedad, llamado en latín Belcebú, o en hebreo Baal Zebú, o el señor de las moscas. Es decir, que el poder del incienso, o Ketoret, tenía un poderoso efecto, más allá de cualquier especulación, sobre todo en cualquier tipo de animal impuro. Fíjese que cómo la ciencia va confirmando lo que la palabra dice. Por eso cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de esta unción, de que Dios es Padre y que nos quiere cubrir, nosotros no alcanzamos a entender. De verdad que nuestro pensamiento, nuestra mente es demasiado pequeña para comprender la grandeza del Dios que servimos. Que su plan es perfecto. Su Hijo no es ni consciente que usted hace no sé cuánta marihuanza, no sé si usa la palabra marihuanza aquí, pero que usted hace chamullo, ¿cierto?, para poder pagar la luz, pagar el agua, que usted se las tiene que rebuscar. Su Hijo no es consciente de eso. Él lo único que espera es que al hacer clic aparezca luz. Pero usted es el que tiene que andar, ¿cierto?, haciendo ahí sus malabares para poder pagar. Dios trabaja sin que tú lo sepas, para animarte, para consolarte. Y tú simplemente abres tu boca y dices, Señor, ayúdame, pero no te das cuenta la tremenda máquina en el cielo que se mueve para tener misericordia. Y se activa la sangre de Cristo, y se activa el nombre de Jesús, y se activa la sangre del Cordero y la justicia. Y todo se pone en marcha cuando un hijo clama. Por eso no desestimes la oración. No desestimes el clamar a tu Padre. Y no es en esa oración producida, que tiene que ser de rodillas, que tiene que ser con una voz especial. Oh, Padre, es tu papá. Es tu papá que allí donde estés afligido en cualquier lugar, como el hijo cuando te llama y te dice, mamá, y no sé, te tienen una voz tan distinta cuando te llaman y están complicados. Cuando algo les pasa, su voz cambia. Y a los papás se les activa como un radar, una alerta que lo dejan todo botado y uno corre. ¿Sí o no? Las mamás y los papás. A los que todavía no tienen hijos, ya me van a decir amén. Porque de verdad que algo se activa dentro de uno y uno distingue una voz o un llanto distinto. Por eso, Él es Padre. Y la palabra dice que Él se conmueve, que Él quiere consolarte, que Él quiere edificarte. Quiero que abras tu Biblia
En 2 de Crónicas 5, 13, 14, y con esto vamos a terminar. Dios te hizo pueblo, rey y sacerdote y te consagró. ¿Para qué dice la palabra? Para que tú ofrezcas alabanzas. Alabanzas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia es. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. A veces nosotros, para los que han ido a la casa de nosotros, en la cocina hay un sillón. Y siempre después del almuerzo, estamos los 4 almorzando y con Michel nos cerramos el ojo y se sienta él primero y me voy a sentar yo y nos abrazamos. Y es como así inmediato, saltan los dos y se nos tiran encima y quedamos los 4 y ahí nos tratamos de acomodar en el sillón. Y empiezan, del abrazo empiezan, ¡ay, tu pierna! ¡Ay, pero córrete tu codo! Y hasta que nos logramos acomodar los 4. Y ahí quedamos todos abrazados. Cuando nosotros alabamos a Dios, empezamos a cantar y empieza a sonar la batería y el teclado y la guitarra. Y todo el pueblo comienza a decir, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Es como que estuviéramos sentados en el sillón y Dios dice, yo quiero también. Yo también quiero estar allí. Y dice la palabra que así fue. Él se abalanzó sobre ellos y la nube llenó la casa y ya nadie podía estar de pie y estaban todos como borrachitos, quizás algunos se caían. Así como nosotros empezamos, que tu codo, tu pierna, córrete. Así, cuando el pueblo adora y el pueblo, ¿cierto?, expresa alabanza, Él quiere estar, porque tú eres su habitación. Y Él viene y desciende y te toca y llora y te pone feo y transpira. Y tú que no querías que se te pegara la camisa atrás, quedas todo pegoteado. Porque Él se mete y se viene a sentar contigo al sillón. Esta escena es la escena que la iglesia debe vivir todos los días. Que Él irrumpa. Que Él irrumpa. Si tú no tienes tiempos donde Dios te visite, pídeselo. Pídeselo. Yo no te voy a decir que la receta es haz esto o haz esto otro. Simplemente dile, Señor, toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Nosotros no tenemos necesidad de invitar a los niños que se suben al sillón. Basta que nos vean sentados ahí y ellos llegan solos. Si tú, Señor, tomas la iniciativa, mi corazón va a saltar. Mi corazón va a correr a ti. Él quiere ser un papá que abraza a los hijos. Cuélgate a su cuello. Dale besos al Señor. Sé espontáneo en tu relación con Él. Dios te anhela. Dios me decía, dile a la iglesia que yo soy papá y yo los cubro. Cierra tus ojitos. Señor, yo quiero bendecirte en este día y darte las gracias. Porque tú te estás manifestando en este lugar como un padre. Yo te pido, Señor, que tú me perdones si no logro transmitir tu sentir con palabras. No tengo palabras para poder decir lo que tú me hablabas. Te pido perdón si soy torpe. Y yo no puedo, Señor, hacer nada para que tus hijos sientan tu amor, pero tú sí. Tu Espíritu Santo fue enviado para eso, para que se sientan amados, para que se sientan consolados, para que se sientan fortalecidos, que no te son extraños, Señor. Levanta, Señor.
profetas que le hablen al pueblo. Yo soy torpe y no puedo. Que tu Espíritu Santo haga la obra, Dios. Úngenos con tu aceite y espanta las moscas, Señor. Espanta, Señor, todo pensamiento de muerte, de temor, de angustia. Espanta todo pensamiento de conformidad, de frialdad, de indiferencia. Todo pensamiento, Señor, de debilidad, de pecado. Manifiéstate, Señor, desciende. Pon tu manito. Alienta, Dios, fortalece al que no puede vencer. Al que está dando la pelea, Señor, levanta sus manos hoy, fortalécelo. Trae tu victoria sobre tu pueblo. Gracias por esa cortina, Señor. Esa cortina blanca que cuelga, que me recuerda que tú me limpiaste. Que tú, Señor, eres mi justicia. Señor, bendícenos con tu presencia. Desciende en este lugar. Desciende en este lugar. Que tu nombre sea exaltado. Queremos, Señor, como estos sacerdotes, levantar alabanzas para ti, construir para ti, Señor, un asiento, un trono de alabanzas donde tú te puedas sentar para reinar. Un trono de alabanzas. Levanta a tus sacerdotes, Señor. Levántanos. Levántanos para darte adoración excelente. Hemos sido ungidos, hemos sido consagrados, hemos sido capacitados, Dios, para darte adoración. Tú no recibes adoración de hombres, tú recibes la adoración del Espíritu que habita en nosotros. Eres rey, eres rey, eres rey. Tenga un tiempo de adoración con el Señor ahí donde usted está. Levante sus manitos, adórelo, adórelo. Ponga la mano en el corazón y dígale así: cuánto yo te amo a ti, cuánto es que mi corazón te anhela. Se expresa, iglesia. No sirve con los labios cerrados. La adoración es algo que se dice y que se hace. Si Dios a usted le ha dado voz para cantar, cántele al Señor. Adórelo. Dice la palabra que Dios le decía a Israel: tú eres gusanito de Jacob. Quizá usted luce como un tejón, sin nada atractivo, pero usted tiene lo más excelente. Usted es el portador de la presencia del Señor. Tabernáculo del Señor. Usted es templo. Usted es templo. Aleluya. Aleluya. Quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Jerusalén. A los desterrados de Israel Él recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión, porque Él fortificó los cerrojos de tus puertas. Levante su voz, cante, 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 cante.